los tiempos que ya vendrán, no habrá más que persecución. Porque en Cristo debes poner, solo Él nos da salvación. Vas a vencer, si estás en Cristo no puedes perder. Sé muy valiente, no debes temer. Recuerda siempre Dios mora en tu ser. Lucha constante y vas a vencer. Si estás en Cristo no puedes perder. Sé muy valiente, no debes temer. Recuerda siempre Dios mora en tu ser. Lucha constante y vienen tiempos peligrosos, tiempos donde no habrá paz. Vas a vencer, si estás en Cristo no puedes perder. Sé muy valiente, no debes temer. Recuerda siempre Dios mora en tu ser. Lucha constante y vas a vencer. Si estás en Cristo no puedes perder. Sé muy valiente, no debes temer. Recuerda siempre Dios mora en tu ser. Lucha constante y vas a vencer. Si estás en Cristo no puedes perder. Sé muy valiente, no debes temer. Recuerda siempre Dios mora en tu ser. Lucha constante y confía en Dios. Padre Dios, solo por hoy, guíame, te seguiré, dame fe y no caeré, dame el poder de oír tu voz, que mis pies adoren, mi mente alabe y mi voz te honra tu nombre. Que mis pies adoren, mi mente alabe y mi voz te honra tu nombre. Padre Dios, solo por hoy, guíame, te seguiré, dame fe y no caeré, dame el poder. Muy buenos días, amados hermanos, el Señor los bendiga. Un abrazo en el Señor a cada uno de ustedes. Les agradecemos por estar en esta transmisión de mensaje de amor para salvación. Y igualmente, pues les saludamos en Cristo Jesús, en el amor de Cristo Jesús, donde quiera que se encuentren. Y ahora tengo la oportunidad de nuevamente seguir a estas transmisiones de mensaje de amor para salvación en el programa de Sostenidos Firmes de la Palabra de Vida. Ahora con este cambio de horario que tendremos los lunes a las 10 de la mañana, mientras Dios nos dé vida, ahí nos podemos encontrar. Y vamos ahora a tocar, hermanos, un tema respecto consejos a los jóvenes. Hace algunos días un joven se me acercó y me hizo una pregunta, un cuestionamiento respecto al noviazgo y algunas preguntas en las cuales él tenía el interés de tener esas respuestas, saber el consejo de la palabra de Dios. Entonces es interesante que haya jóvenes todavía que tengan el deseo de conocer la instrucción divina en respecto a sus edades, a sus emociones, a sus sentimientos, a lo que corresponde a la vida en la juventud. Y entonces voy a traer
algunos breves consejos, principalmente con la relación de el noviazgo y qué es lo que podemos brindarle pues a la juventud de estos días y de esta manera pues que ellos puedan buscar ser útiles para la obra del Señor y de la misma manera el que pues Dios se agrade de todas las cosas que ellos empleen. Entonces, una vez más, gracias. Si tienen la oportunidad, compartan. Entonces, permítame poner un audio brevemente y después inicio con una oración y la lectura de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Dame el poder de oír tu voz. En mis pies adoren mi mente alabe y mi voz te honra tu nombre. Que mis pies adoren mi mente alabe y mi voz te honra tu nombre. Roca firme, gran refugio, tú eres fiel hasta el fin. Esperamos tu venida, Cristo es todo para mí. A salvarnos tú viniste, esperanza tú nos das, tú eres todo, la promesa, Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor de Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Cuando el mundo se acabe, le veremos descender y por siempre te alabamos. Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí.
Bien, hermanos, vamos a ponernos en manos de Dios con una oración y después les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. Les adelanto cuál va a ser la cita con la cual iniciaremos. Otra vez les vuelvo a mencionar, es consejos para la juventud, principalmente con el área del noviazgo. Entonces, la cita va a ser 1 Corintios capítulo número 6, hermanos. 1 Corintios capítulo número 6, del versículo número 13 hasta el versículo número 20. Si tienen ahí sus Biblias cercas, de favor puedan tomarla y abrirla para que puedan asegurarse que lo que está hablando su servidor sean solamente palabras de nuestro Dios y que pues podamos animar a los jóvenes a seguir adelante. Ellos son importantes para el servicio de nuestro Dios, para la obra de nuestro Señor Jesucristo, y entonces podamos animarle y alentarle a que sigan sus vidas de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible que está en cada uno de ellos, nos dirigimos ante su presencia y reconociendo su grandeza, su poder, que solamente usted es quien se merece toda la honra y la gloria. Y gracias le damos, Padre, por la vida, por su misericordia, por su amor, al prestarnos con la vida todas las ricas bendiciones que usted nos otorga, las materiales y las espirituales, de cual le agradecemos, Señor. Nos ponemos en sus manos en esta hora para que usted nos permita tener el entendimiento de la lectura de su palabra, rogando por estas transmisiones de mensaje de amor para salvación, y le agradecemos, Padre, porque nos permite nuevamente continuar el estudio de su palabra, rogando por los que administran esta radio, e igualmente, Señor, que sea con aquellos que nos acompañan, que sea de provecho y de edificación estas palabras. Ayúdanos, Padre, para tener la humildad necesaria para recibirlas y ponerlas por obra. Le pedimos igualmente, si tenemos algo que nos estorbe, Padre, para que este estudio sea agrado para usted, que ayúdenos a poder pedirle el perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, para que esta oración y este estudio llegue con el grato delante de su presencia. Señor, nos encomendamos a usted en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Nuestro hermano Raúl González, Lula Macías, Dios les bendiga. Y gracias por sus saludos y sus deseos. Entonces, les recuerdo, hermanos, 1 Corintios, capítulo número 6, versículos del 13 en adelante. 1 Corintios, capítulo número 6, del 13 en adelante. Dice de la siguiente manera: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien, hermanos, ahora en esta lectura de la palabra, les recuerdo, vamos a estar enfocándonos en consejos para la juventud, precisamente con el tema del noviazgo, algunos cuestionamientos o algunas preguntas que pueden tener, que pueden surgir. Primero que nada, ¿no? Hermanos jóvenes, aquellos que nos están escuchando, queremos dar a entender primero que nada que las emociones, los sentimientos que tenemos y esos sentimientos que están fluyendo en esa etapa de cambio y de crecimiento, buscando llegar a la madurez, hablando físicamente, son cosas que todo hombre llega a conocer, a pasar.
Es normal por esa etapa de crecimiento que está surgiendo desde la niñez a la adolescencia. Ese cambio que el cuerpo está realizando es normal, pero es un cambio físico. Pero de la misma manera como se ve en el exterior que está haciendo un desarrollo de crecimiento, de estatura, de cambios físicos, bueno, eso mismo también se puede sentir en el interior. Recordemos que nuestro Dios nos ha creado en cuerpo, en alma y espíritu. Estas tres formas es como hace un ser. Una sola persona está formado por cuerpo, alma y espíritu. Y lo podemos recordar allá al inicio de la creación, en Génesis capítulo 1 y capítulo número 2, en el cual Dios se dijo a sí mismo, a la deidad, a la divinidad, que dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La divinidad diciendo esa expresión, recordemos que Génesis capítulo 1, versículo número 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Elohim, bueno, ahora está dando la expresión ahí más adelante, versículos 25 al 27, que dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y a semejanza de Dios los hizo, a imagen de Dios lo hizo. Entonces, esa parte de a semejanza de Dios, a imagen de Dios lo hizo, entonces es la parte espiritual. Recordemos que Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. La carta de Juan, en el capítulo número 4, el Señor Jesús le hace conocer esto a la mujer samaritana. Dios es espíritu. Aquellos que buscan adorar a Dios deben de hacerlo. Es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. Dios está buscando este tipo de adoradores. Y aquellos jóvenes que están interesados en conocer la voluntad de Dios, y no solamente conocerla, con la intención de, ahora entendiéndola, razonándola, quieren obedecerla y sujetarse a la voluntad de Dios. Es muy bello, hermanos, que a esta temprana edad conozcamos a jóvenes interesados por las cosas de Dios, que quieren saber quién es su creador, pero no solamente quieren conocer las cualidades de Dios, sino también les interesa mucho el qué es lo que quiere Dios de ellos. Esta etapa de juventud en la cual están buscando desarrollarse para llegar a la madurez, y no solamente interesados por el crecimiento físico, sino también por el crecimiento espiritual. Y es donde ahora nosotros, que ya hemos pasado esa etapa de la juventud y estamos en una etapa de madurez y buscando todavía el crecimiento espiritual, obviamente que ese deseo nunca debe de apagarse, hermanos. Si recuerdan, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo número 2, en el cual dice el anhelo, desear, dice, como niños espirituales, como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual, la leche que no está adulterada. Entonces, lo que está enfatizando ahí el apóstol Pedro no tanto es esa leche espiritual, porque recordemos que tenemos que buscar también el alimento sólido. Lo que está enfatizando el apóstol Pedro ahí es que tengamos ese anhelo y deseo ferviente, ardiente, así como un niño está deseando el alimento, la leche, y que grita y llora en llanto para poder pedir que tiene hambre, decir que tiene hambre y pedir a sus padres que lo alimenten. Bueno, ese es el mismo anhelo y deseo que con fuerza debemos de mostrar a Dios de que queremos el alimento espiritual. Y hay jóvenes que sí están buscando eso, hermanos. Entonces debemos de auxiliarlos, no con mi conocimiento, no con mi experiencia. Obviamente todos pasamos por esa etapa de la juventud. Algunos lo están pasando todavía de entre nuestros hermanos, y no es basado bajo esa experiencia que pasamos bajo nuestro conocimiento, sino bajo los consejos de Dios, los consejos divinos, porque eso nos equivocan, hermanos. Nosotros nos podemos equivocar en nuestra etapa de crecimiento, de la niñez, adolescencia, la juventud, de la juventud, de la madurez.
va a llegar el momento que vamos a pasar de la madurez a la vejez, si Dios nos da vida. Entonces, todas esas etapas pudimos tener errores, pero el consejo que es seguro para nuestra vida es el consejo de nuestro Dios. Por eso les animamos, jóvenes, que en todas esas emociones que ustedes están pasando, que todos esos cambios que están sintiendo en esa etapa de crecimiento, a quien ustedes se deben de buscar ese refugio y esa seguridad es en Dios. Todas las dudas, cuestionamientos que tengan en ese crecimiento y en esas etapas de su vida, Dios les va a auxiliar de la mejor manera. Entonces, de esta forma, hermanos, vamos a tener la oportunidad de auxiliarnos con la palabra de nuestro Dios. Una etapa, un tema interesante, sin duda alguna, en la juventud, es el noviazgo. Todas esas dudas, esos cuestionamientos que podemos tener en esa etapa. ¿Cuál es el noviazgo que va de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, simplemente podemos mencionar que la palabra noviazgo, novio, novia, no lo vamos a encontrar en ningún pasaje de la Escritura. Literalmente hablando literalmente, la palabra en sí, noviazgo, no lo vamos a encontrar en las Escrituras. Esa es una expresión que no se encuentra en las Escrituras, pero la etapa en sí, los consejos que podemos brindar a estos jóvenes, es claro y es obvio que lo podemos encontrar en las Escrituras. Hay un pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo número 3. Deje mencionárselos textualmente, como lo encontramos en las Escrituras. Dice, como todas las cosas, es interesante y me agrada cómo menciona ahí, dice todas las cosas, dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aclaro que esa parte que pertenecen a la vida, principalmente por el contexto, se hace referencia a la vida espiritual. Pero es interesante, hermanos, que todas las etapas de la vida, Dios nos brinda la información que necesitamos, hermanos. La información que necesitamos para poder tener los pasos, el andar, como a Dios le agrada. Importante recordarnos, nuestro Señor Jesucristo, obviamente es un ser divino. Juan capítulo 1 y versículo número 1 nos habla a él de su eternidad, de la preexistencia del verbo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice que en el principio el verbo estaba con Dios y nos menciona, al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra de era Dios es una palabra que se muestra en el tiempo perfecto. Eso significa que hace referencia a que es Dios ayer, hoy y siempre. El Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Es Dios. Es el Hijo de Dios. Cuando hace la referencia del Hijo de Dios, apunta a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿y por qué traerlo en memoria ahora cuando estamos hablando de los consejos para la juventud? Bueno, el Señor Jesús, él mismo en el contexto de Juan capítulo número 1, versículo 14 y versículo número 18, nos hace la referencia de que él vino a ser hombre, carne, sangre, como usted y yo. Y Lucas es el único de los 4 libros que nos habla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla de la etapa del cambio de la niñez a la adolescencia. 12 años. A partir de los 12 años en adelante, no se nos vuelve a mencionar algo de la vida de nuestro Señor Jesús hasta la edad de 30 años. Entonces, el Señor Jesús
conoce sus emociones, conoce nuestras emociones, nuestros sentimientos, conoce la tentación. Él fue tentado en todo, pero la diferencia entre nuestro Señor Jesús y todo hombre es que Él no tuvo pecado. No hubo pecado. También tuvo el conocimiento de la tentación y de toda tentación. Él experimentó. Entonces, amigo, hermano, que estás pasando en esa transición de la adolescencia a la juventud, o estás en la etapa de la adolescencia o en la etapa de la juventud, el Señor Jesús te entiende. Todas tus emociones y sentimientos es entendible delante de los ojos de Dios. Todo lo sabe. Él sabe tus pensamientos, sabe tus emociones. Él te conoce. El salmista, Salmo 139, usted lo puede dar lectura. Solo lo traigo a dar a conocer en este momento para recordar que ahí menciona la omnisciencia y la omnipresencia de nuestro Dios. En todo lugar donde nos encontremos, ahí Él nos está viendo. Sabe lo que pensamos, sabe lo que queremos decir antes de que de nuestros labios salgan. Sabe mi sentarme y mi levantarme. No hay nada oculto delante de Él. Si estás pasando por una tentación, amigo joven, amigo adolescente, hermano, en el Señor conoce por lo que estás pasando. La etapa del noviazgo es una etapa antes del compromiso del matrimonio. De hecho, se entrelaza la etapa del noviazgo, compromiso y matrimonio. Son unas etapas que podemos entender la diferencia de cada uno de ellos. En cada una de estas etapas, Dios te aconseja, amado hermano, cómo debes de andar. ¿Cómo debes de andar? En Primera de Juan, capítulo número 1, fíjate, hermano, Primera de Juan, capítulo número 1, voy a expresar algunos consejos, pero esto va a dar seguimiento, hermanos. Lo menciono esto debido al tiempo, no voy a alcanzar a brindar toda la información necesaria, pero vamos a continuarla, si Dios permite, todos los lunes a las 10 de la mañana. Entonces, Primera de Juan, capítulo número 1, dice desde el versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo número 2. Y me voy a brincar hasta el versículo 6 y dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Si nuestro Señor Jesús pasó la etapa del crecimiento de la niñez a la adolescencia y de la niñez a la juventud y de la juventud a la madurez, de hecho es considerado, hermanos, a la edad que inició su ministerio, el Señor Jesús todavía dentro de una etapa de juventud, pero obviamente una juventud ya madura, entonces en la cual el Señor inicia su ministerio. Se considera que Timoteo, el joven Timoteo, aproximadamente tenía una edad de 16, 18 años cuando el apóstol Pablo tuvo el deseo de llevárselo con él a los viajes evangelísticos que tenía el apóstol Pablo. Si recuerdan, fue en el segundo viaje evangelístico que tuvo el apóstol Pablo, fue cuando conoció de él, le interesó, le llamó la atención y tuvo el llevárselo junto a los viajes. Se encontraba Lucas en ese tiempo. Hechos capítulo número 16 es donde se encuentra esa historia, que la cual usted puede darle lectura y es muy interesante. Entonces, a la corta edad de joven Timoteo, es considerado que él fue
llevado para que estuviera trabajando junto con el apóstol Pablo. El Señor Jesús tenía 30 años cuando inicia su ministerio y entonces esa etapa, el Señor, todo lo que usted pueda pasar como tentación, como deseo, el Señor la conoce. Entonces, en el noviazgo hay algo que no está permitido por el Señor en la etapa del noviazgo, que es el sexo. El sexo. No es que esté en contra de la voluntad de Dios, porque Dios permitió que existiera el sexo, pero dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Génesis capítulo número 2, podemos encontrar cuando el Señor Jesús estableció el matrimonio. Y ahí es donde dice que ya no son dos, sino ahora son una sola carne. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, Mateo capítulo número 19, encontramos ese contexto. Y les hace recordar que no sabéis que al principio Dios los unió. ¿De qué unió? Varón y hembra, porque el matrimonio es así, varón y hembra. Tristemente ahora el gobierno en muchas naciones del mundo están pervirtiendo la institución que Dios estableció, que es el matrimonio, y permiten hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, tristemente se está degenerando, el hombre está degenerando esta institución divina, pero es varón y hembra. Y Dios los une en matrimonio. Dios los une en matrimonio y ahora son una sola carne. Dentro del matrimonio es permitido y es una bendición de parte de nuestro Dios la intimidad sexual. Fuera del matrimonio es pecado, es fornicación. El pecado de la fornicación es uno de los cuales, amigo, hermano en el Señor, Dios no le está permitido. Y el pasaje con el cual iniciamos nuestra lectura lo hace ver muy, muy claro. La parte B del versículo 13 que leímos, 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, en la parte B dice, pero el cuerpo no es, muy claramente lo dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Si estás buscando el cómo glorificar a Dios y en toda etapa de tu vida, adolescencia, juventud, madurez, buscas glorificar el nombre de nuestro Dios, pues déjeme decirle que en este contexto, cuando está enseñando el pecado de la fornicación y que el cuerpo no fue diseñado para eso, sino para el Señor, y termina, me gusta cómo termina, porque habéis sido comprados por precio, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios, hermano. El cuerpo que Dios nos formó. De hecho, hace un momento mencioné Salmo 139. En el contexto de Salmo 139, menciona el salmista de que estaba maravillado de las obras de Dios. Y ahí menciona el porqué de una de las obras maravillosas que Dios ha hecho. Y una de esas obras maravillosas que menciona ahí en su contexto es, tú has formado mi cuerpo. Tú has formado mi cuerpo desde el vientre de mi madre. Y es emocionante, hermanos, y es maravilloso como menciona el salmista. Dice que sus ojos, los ojos de Dios, vieron el interior del vientre de nuestra madre cuando nos estaba formando, cuando nos estaba entretejiendo cada una de las partes de nuestro cuerpo. Magnífico el poder de nuestro Dios. Y ahí se ve el poder de nuestro Dios. De la misma manera que cuando miramos los cielos, Salmo capítulo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bueno, una de las cosas que anuncia la obra de sus manos es el mismo cuerpo que se forma en el vientre de la mujer. Entonces, Dios lo entreteje, Dios lo forma
parte por parte, etapa por etapa, así como nos formó etapa por etapa en los 9 meses en el vientre de nuestra madre. Entonces, así Él está formando nuestro crecimiento físico. Pero así como crecemos físicamente, es necesario que también crezcamos espiritualmente delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Con el fin de mi cuerpo, mi alma y mi espíritu se unan para glorificar el nombre de nuestro Dios. Magnífico, hermanos, magnífico que con nuestro cuerpo, con nuestros labios, con nuestras mentes, nuestros pensamientos, podamos glorificar a nuestro Dios. Recuerden que las escrituras, cuando mencionan el corazón, generalmente se enfatiza a nuestra mente, nuestro interior, la parte más íntima, hablando en nuestro interior, de nuestro cuerpo. La parte corazón es placnón, es en los órganos internos. Entonces, las emociones es internamente. La tristeza, el llanto, los deseos, los anhelos, todo eso es el interior. Y todo nuestro ser, cuerpo, alma y cuerpo, estén reservados, estén guardados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, guardados irreprensiblemente, hermanos, glorificando a nuestro Dios. Qué bello, hermano, qué bello que tenemos esa oportunidad, hermanos, en nuestras vidas. Ese pasaje que se lo mencioné, lo mencioné parafraseado, pero lo puede encontrar textualmente en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Textualmente la manera que dice es: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24, muy importante. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no miente. Cada promesa que ha dejado, Él la cumplirá. Nosotros seamos fieles a su palabra. Guardémonos. Amado joven, debe de cuidarse en las emociones que tiene, en los sentimientos que tiene, en las sensaciones que tiene. También en ese cuerpo físico tiene sensaciones. Debe de cuidarse de malutilizar su cuerpo. Dios no creó el cuerpo para la fornicación, ni para ningún tipo de cosa inicua, ningún hecho inicuo, malvado. Ninguna cosa Dios creó para lo malo. Nuestro cuerpo debe de ser guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor, y que seamos así hallados, hermanos, seamos hallados fieles para honra y gloria de nuestro Dios, y que Él sea quien nos recompense con las promesas que Él nos ha dejado. El cuerpo no es para fornicación. Déjame leerle mencionarle las citas que le mencionaba de Génesis capítulo número 2. Génesis capítulo número 2, versículos número 22 al versículo número 25. La institución del matrimonio. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dios creó a la mujer de la costilla de Adán. Dios los unió en matrimonio, marido y mujer. Adán, la expresión muy loable, la expresión de Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fíjense la emoción, la expresión de felicidad que tuvo Adán después de haber visto cada uno de los animales que estaban en pareja, y miraba algo extraño en él, que él no tenía la pareja. Por eso dijo Dios: no es bueno que el hombre
esté solo. Le haré ayuda idónea. Le forma a la mujer cuando ve a Eva la expresión de sus labios, la emoción que tenía Adán. Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La cercanía que tenían entre Adán y Eva. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el contexto estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bellos jóvenes, ellos, bueno, obviamente este es el contexto, era en la creación, estaban desnudos y no se avergonzaban. Posiblemente ahora la vergüenza que se encuentra ahora en el varón, se encuentra en el pecado. Aquí todavía estaban libres de pecado, Adán y Eva. Todavía no conocían, todavía no eran abiertos sus ojos y no conocían la desnudez de sus cuerpos. Tristemente llegó el pecado en la humanidad. La serpiente engaña a Eva. Eva convence a su esposo de tomar del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios les había dicho que no comerían, sino ciertamente morirían, y tristemente murieron espiritualmente hablando. Recuerden que la muerte es una separación. La física, separación de cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Pero también la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Entonces, triste momento en el cual existió ahora la vergüenza por el pecado. Que no exista la vergüenza en usted, hermano joven. Busque la fidelidad de Dios, que su cuerpo lo utilice para glorificar el nombre de nuestro Dios. No fue creado para la fornicación. Dios permite la intimidad sexual de acuerdo a su voluntad en el matrimonio. Antes del matrimonio, joven, no permitas que el enemigo te arrastre en la tentación del mundo, en los deseos. Primera de Juan, capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo número 2. Permíteme llegar. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 13 en adelante. Habla también de los jóvenes. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo vosotros, jóvenes. Les escribo vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Pueden vencer al maligno. Pueden vencer la tentación de la fornicación. Pueden vencer la tentación de la seducción carnal. Cualquier pecado que el enemigo quiera tentarlos, pueden vencer al maligno. Y a estos jóvenes a los quienes el apóstol Juan les estaba escribiendo, dice, habéis vencido el maligno. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Interesante cómo en la primera parte solamente menciona que han vencido al maligno, y en el versículo 14 ahora enlista del por qué pudieron vencer al maligno estos jóvenes fuertes. Dice, eran fuertes. ¿Por qué eran fuertes? ¿Por qué permanecieron fieles? ¿Por qué lograron vencer al maligno? Bueno, dice, porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Amado hermano, joven, que estás pasando por cualquier duda, cuestionamiento, puedes vencer al maligno. Puedes tener una buena relación con una hermana que también está buscando servir y agradar a Dios, y que tienen la capacidad de guardarse. No se van a descubrir su desnudez antes del matrimonio, sino guardarse y ser irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Encomiéndose en las manos de Dios para que Él les dé la fuerza necesaria para poder vencer al maligno. ¿Y cómo lo van a hacer? Una vez orando, pero dos, ahora que tengo el consejo divino, pónganlo en práctica. Eso es la sabiduría.
la sabiduría es el conocimiento de la palabra de Dios aplicado. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo número 7. Joven, puedes vencer al maligno. Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, todo lo que hay en el mundo, ¿cuáles cosas es todo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pero, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace, el que guarda, el que permanece en la voluntad de Dios, permanece para siempre. El mundo va a pasar, va a perecer. El Señor, cuando venga en el día del juicio, cuando venga en el día al final, según 2 de Pedro, capítulo número 3, todo será destruido. Todo pasará a la destrucción aquí en la tierra. Entonces, si permanecemos fieles al Señor, si vencemos al maligno por medio de la aplicación de la palabra del Señor, de los consejos divinos, dice, vamos a permanecer para siempre. Interesante, interesante. Guárdese de la fornicación y de todo pecado. Su cuerpo ha sido creado para glorificar al Señor, para el Señor. Y el Señor dice, para el cuerpo. Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos guarda. Fíjense, lo interesante cómo intercala ahí la expresión. Dice, pero el cuerpo no es para fornicación. Entonces, ¿para qué es, Pablo? Bueno, dice, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿A qué se refiere cuando el Señor es para el cuerpo? El Señor nos guarda, hermanos. Nos guarda del maligno, nos guarda del mundo, nos guarda para ser reservados para aquella herencia que está guardada en los cielos, esperando para aquellos que aman la venida de nuestro Dios, aquellos que aman al Señor. Puede vencer al maligno. Entonces, de esta manera, hermanos, pues trabajemos para el Señor. Romanos capítulo número 12. Romanos capítulo número 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, fíjense, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no seamos como los del mundo, seamos diferentes, seamos la luz de este mundo, no andemos en tinieblas, vagando de acuerdo a las concupiscencias de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, nuestros cuerpos son útiles para poder alabar a nuestro Dios. Que nuestro caminar, que nuestro andar, que nuestro comportamiento, nuestras actitudes glorifiquen a nuestro Dios. Podemos agradar al Señor en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, guardémonos irreprensiblemente. Presentémonos delante de Dios, dice, vivos, santos, agradables a Dios. ¿Cómo vivos? Recordemos que, una vez más, lo que explicamos hace unos momentos, la muerte espiritual. Presentémonos vivos. ¿De qué manera? Con santidad, agradando al Señor en todo lo que hagamos. Y dice, y eso va a ser su culto racional, su vida presentada como sacrificio agradable al Señor. Cuidémonos de este mundo. El Señor ve por nosotros, hermanos. Hermano joven, Dios ve por ti. Dios se interesa por tu alma.
Dios quiere cuidarte, protegerte del mal. Fíjense, Juan capítulo número 17. Juan capítulo número 17. Y versículo 3 en adelante. Juan 17, 3 en adelante. Pero ahora voy a ti y hablo esto. Dice, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo, dice, y cumplidos en sí mismo. Repito, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Es la manera que podemos santificarnos, hermanos. Podemos guardarnos aplicando el conocimiento de la palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Ya habíamos leído los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No andamos conforme al mundo. Dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, de esta manera, no ruego, dice, no ruego que los quites del mundo. Estamos en este mundo. No podemos desligarnos de este mundo. Dios nos ha colocado aquí en esta tierra. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, el Señor mira por nosotros. Él nos ayuda para guardarnos del mundo, para guardarnos del mal. El Señor hizo esta oración, hermanos. Se entiende que el contexto está hablando de los discípulos, pero si recuerda, más adelante el versículo 20, fíjense, mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles. Cuando dice ahí, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, está hablando de los apóstoles. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está hablando de los apóstoles. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero interesante, ¿qué hay de nosotros? El cristiano en la actualidad y los venideros. Bueno, versículo 20. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bendito nuestro Dios, gloria a nuestro Dios, hermanos, porque Él nos ayuda y nos guarda de este mundo, nos protege del mal. Sigamos adelante, joven, amado en el Señor, le animo que siga adelante, buscando ser fiel al Señor. Cuando les citaba la herencia que está reservada en los cielos, fíjese, interesante cómo dice Primera de Pedro capítulo 1, es cuando habla de esta herencia. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice, reservada en los cielos para vosotros. Fíjese el versículo 5, que sois guardados. Somos guardados, dicen, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteriores. Dios nos guarda, hermanos. Joven, siga adelante. Utiliza tu cuerpo. Ya no lo alcanzamos a leer por el tiempo, ya se ha llegado la hora. Mateo capítulo 22, Marcos capítulo número 12, nos hablan de ese gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Hay otras versiones, bueno, otros de los evangelios que no dice con todo tu cuerpo, pero sí dice con todas tus fuerzas. Cuerpo, alma, espíritu, guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. El primero y más grande mandamiento, ama a Dios con todo tu ser. Nuestro cuerpo, hermanos, gloria a Dios, porque nos lo ha prestado para servirle, para adorarle. Joven, puedes utilizarlo para el bien. Huye de la fornicación, aléjate de la fornicación. Me hubiera gustado tener un poquito más tiempo, porque esto continúa. Les digo, vamos a continuar la próxima semana si Dios nos permite. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder
Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos no son miembros de Cristo? Perdón, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Por lo tanto, hermanos, unámonos, busquemos tener relaciones, amistades. Y si es así, una posibilidad, tener un noviazgo con una persona que busque ser fiel al Señor, que le sirva y que tengan la posibilidad de conocerse para saber si es aquella que usted está buscando, para que en conjunto sirvan al Señor y el día de mañana pase de esa etapa de noviazgo a compromiso, de compromiso al matrimonio. Y juntos, ahora en el matrimonio, tenga la bendición de esa intimidad sexual. Pero antes, guardarse de la fornicación. Somos miembros, dice, del cuerpo de Cristo. Santifiquemos el nombre de nuestro Dios. Glorifiquemos el nombre de nuestro Dios con nuestro cuerpo, alma y espíritu. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar la próxima semana, si Dios nos permite. Cuidemos nuestra relación con nuestro Dios. Así como buscamos tener una relación física, así nos hizo Dios al principio. Nos creó con emociones, sentimientos y el deseo, la atracción física. Bueno, en esa atracción física buscamos a alguien que interese servir a Dios. Bueno, busquemos que tenga la relación también íntima con nuestro Dios. La oración, recuerden, la oración. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración y concluimos. Gracias a nuestra hermana Lula Macías, Ana Daisy, Roberto Sauceda, Maribal, Macrina Silva, Leticia Soto. Mi nombre, me preguntaba la hermana Leticia Soto, mi nombre es Roberto Emanuel Ortiz, para servirles. Dios le bendiga. Ministro de la Iglesia de Cristo en Querétaro, en la dirección Plateros 213. Ahí estamos para cualquier cosa. Me pueden contactar a mi Facebook, así aparezco como R. Emanuel Ortiz, o pueden también contactarnos por la página de la congregación Iglesia de Cristo en Querétaro. Dios les bendiga. Oramos. Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, su nombre sea santificado y alabado. En esta ocasión nos dirigimos para darle gracias por este tiempo que nos permitió estudiar de su palabra. Y ayúdenos, Padre, a que podamos brindar el consejo suyo, divino, de lo alto que usted nos brinda a través de su palabra, que nos dé el entendimiento, y le pedimos que sea con los jóvenes de la iglesia, con los adolescentes de la iglesia, para que les ayude a tener un crecimiento físico y espiritual. Ayúdenos, Padre, a poder ser un buen ejemplo para ellos. Le pedimos que nos guíe a través de su palabra y que podamos encaminarnos en el camino correcto, el camino de la verdad, y que usted nos santifique por medio de ella, por medio de su palabra. Señor, le rogamos cada una de estas cosas y nos encomendamos a usted. Le pedimos el perdón por nuestros pecados, en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Recuerden, lunes a las 10 de la mañana. Sostenidos firmes de la palabra de vida.